participar en ese conversatorio. Ya. Como estaba diciéndole acá, y finalmente, una vez que analizaste toda esa estructura, se reconoce el tipo de texto. Para ello reúne toda la información y usted dice definitivamente, este es un texto, nosotros lo leímos, es un texto informativo. Ustedes pueden hacerlo de primera, porque de primera, por ejemplo, algunos reconocieron que informa. Pero en el informar, ustedes saben que muchos textos informan, porque informa una noticia, informa un reportaje, informa una entrevista, informa esta reseña, etcétera. Entonces, por eso hay que especificar, ¿ya? Buscar la palabra que ahí está. Y aquí nos explica cómo resolvíamos. Por ejemplo, distingue el modo que estaba escrito el texto. Este texto tenía prosa y descripciones. Era formal y aquí le ponen familiar también. No habían palabras tan raras. No había alguna palabra rara. Es, por ejemplo, ¿qué palabra rara podría haber habido aquí? No había muchas palabras raras. Ordenanza, por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por ordenanza? La ordenanza surgió unos años antes. Fíjense en el prefijo. ¿Qué es lo que será una ordenanza? ¿Con qué palabra la podríamos relacionar? Ordenar. ¿Con mudanza? Como pero con una palabra conocida, una palabra completa. ¿Con cuál otra palabra que existe en el vocabulario de nosotros, del lenguaje? Una ordenanza, ¿qué es lo que es? Ordenar o mudanza, cuando tú te mudas. La ordenanza surgió unos años antes porque la ordenanza estaba en que este reverendo prohibía que hubiera fiesta y música, ¿no es cierto? Prohibía eso. Era una ordenanza. Entonces, ¿qué es lo que hizo este reverendo? Hizo la ordenanza, hay mucha, por ejemplo, al principio era una ordenanza que me acuerdo que yo viajé a una ciudad hace como 4 años atrás, y en esa ciudad había una ordenanza, pero era para ellos nomás, y no nos daban bolsas plásticas. Después se hizo ¿qué se hizo después? Había una ordenanza. ¿Pero qué es una ordenanza, profe? Perdona, es que recién no la escuché. ¿Qué es Ah, lo ya. que es? Había una ordenanza, por ejemplo, cuando yo hace años viajé a una ciudad del sur, y en esa ciudad del sur decían que no podían entregar, entonces uno compraba cualquier cosita y se la tenía que llevar en la mano o como fuera, porque no te daban bolsa, porque ahí en esa ciudad no podían dar bolsa, pero aquí en Villa Alemana y en toda la quinta región te daban bolsas todavía, pero después surgió ¿qué? Ahí acá, por ejemplo, ahí en ese pueblito había, ¿qué podía hacer? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ordena un lugar, chiquillo? ¿Con qué? Con reglas. Con reglas. ¿Y la regla está en dónde? En donde uno sabe lo que puede o no puede hacer. En las ciudades. ¿Sí? Está en las ciudades. Es para ordenar las ciudades. Es para ordenar las ciudades y para que la gente sepa lo que tiene que hacer, entonces se le ponen ciertas reglas. Y la regla, ¿en qué tipo de texto están? ¿Cómo se llaman esos textos? Que también pueden reconocerlo. ¿Cómo se llaman los textos que, por ejemplo, es más fácil identificarlo cuando uno maneja? Uno maneja, tiene que saber qué significa cada signo, por dónde tiene que manejar, tiene que ponerse el cinturón, todo ese tipo de cosas. ¿Dónde están? ¿Dónde está todo eso? ¿Por qué hace? Díganlo nomás. En el libro del tránsito. Ya, ¿y el libro de tránsito qué tiene? ¿Qué tiene? Lo que estudian los abogados, ¿Eh? más fácil. ¿Qué estudian los abogados? Leyes. Leyes. Exacto. Esta ordenanza es igual que una ley, ¿ya? Es una ley más chiquitita, eso sí, más pequeña, que está ¿no es cierto?, en un condado, ahí como se llame en Estados Unidos, pero nosotros lo usamos mucho. Seguramente si ustedes fueran a la MUNI de Olmué, y
tiene algunas ordenanzas que son específicas, que puede ser con los caballos, que puede, no sé, pero debe tener alguna que es específica del territorio donde viven ustedes. Y siempre, bueno, obviamente que la ley es mucho más superior, porque esa es la que nos ordena a todo en el país, y nuestras leyes tienen características que no son iguales a otros países, pues. Cada sociedad se regula en forma distinta. Hay cosas que nosotros podemos hacer que, por ejemplo, en el lado oriente, por ejemplo, las mujeres no podían manejar, ¿se fija? Y aquí en Chile sí podía, y eso siempre está en ley. Y así se hacen la ordenanza, y aquí teníamos este prefijo, por ejemplo, de orden, ¿no es cierto? Orden nos da, como dijo la compañera, reglas. Y ahí podíamos sacar qué significaba. Y después, ¿qué otra palabra? Es que antes en realidad habían varias leyes que las mujeres no estaban incluidas, o sea, que había leyes que no podían votar, que no podían manejar, cosas así, entonces. Así, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Mucho ha pasado de eso. Sí, la mujer ha tenido que reivindicarse en estos últimos 200 años con mucho esfuerzo, con mucha lucha, con mucha pelea, para que se le tome en cuenta y se pueda estar en distintos puestos que antes era imposible, y hacer las mismas cosas que hacían los varones, ¿no es cierto? Antes, yo me acuerdo, en mi niñez jamás manejaba un taxi o una micro una mujer, jamás. Pero hoy día sí, se ve mucho. Se ve mucho. Cada día se está equiparando. Entonces, como aquí eso lo estábamos diciendo porque el lenguaje no era complicado, por eso dice que era familiar. Y es prosa. Se habla de prosa, chiquillos, cuando ocupan toda la línea, ¿ya? Ocupan toda la línea porque la diferencia estaría con el verso, que son líneas cortas, y con ritmo y rima a veces, etc. Después identifica el propósito, ¿no es cierto? Informar. Eso muy bien que cuando lo identificaron, y describir. El propósito principal del lector principal es informarse. Muy bien cuando me lo describieron. El texto fue publicado en el contexto, eso ustedes también lo identificaban. En la cartelera del diario electrónico El País, por el www identificaba que era electrónico, ¿no es cierto? Observa la silueta del texto y determina la forma en la que organiza la información y la silueta. El texto era expositivo. Estos textos, chiquillos, informativos también tienen el sinónimo de expositivo, ¿ya? De exponer, que consta de la indicación del medio de comunicación, título, cartel, descriptiva, sinopsis. ¿Qué significa eso? Aquí está hablando de las cosas que tiene el texto, chiquillo, de los elementos que tiene el texto, de ahí eso está hablando, que tiene un título, tiene la descripción, tiene el texto, tiene de dónde lo sacaron, tiene la sección del diario. Esas son las partes que tiene el mismo texto, este texto chiquitito, que ahí también hay que identificarlo para tener una comprensión más completa. Y por último, identificamos, ¿no es cierto?, reconoce el tipo de texto y que es expositivo, un comentario o una reseña de cine, ¿no es cierto? Ahí está la respuesta completa, y esa es la respuesta que deberían poner en la número 1, que si bien la anotaron, pero aquí la vuelven a responder. A ver, ¿quién de ustedes podría leerme el resumen? Que es ¿no es cierto?, la síntesis de toda la estrategia de reconocer el tipo de texto. ¿Quién lo puede leer, chiquillo? Son 3 líneas. Vale, ¿lo puedes leer? Valentina. ¿Qué cosa es lo que está ahí? ¿La Claro, síntesis? Esas 3 líneas. Ya dice, para reconocer a qué categoría textual corresponde un texto, debe identificar el tipo de información que entrega, su propósito comunicativo y en el modo en que organiza el contenido, además la silueta del texto, títulos, tipo de letra, presentación formal e imágenes. También entrega información relevante para identificarla. Muy bien, y muchas gracias.
yo les digo y les sugiero, no se los impongo, que los que lo hacen en su cuaderno copien esta pequeña síntesis, porque en vez de copiar todo el párrafo, aquí tienen, ¿no es cierto?, en forma escrita, y como yo le digo que muchos aprenden escribiendo, tienen una forma más de asimilar y de acordarse de la estrategia. Por eso sugiero que la copien en el cuaderno, y los que lo hacen en el mismo texto, bueno, que la marquen, u otra cosa para que sepan qué es lo que tienen que hacer cuando están en un texto así. Y el segundo, ustedes saben que siempre tenemos un texto donde ejemplificamos, modelamos, etcétera, y después viene un segundo texto en donde yo, si estuviéramos en clase, lo haría que trabajaran solito para que después lo revisáramos, pero aquí lo hacemos todos juntos para que puedan tener todo excelente. Entonces, miren, aquí vemos miramos de inmediato una mujer, después tiene un Santiago en 100 palabras, tiene un título, miremoslo así de afuera nomás chiquillo, que se llama La desordenada, después decimos abajo... Profe, ¿en el otro era solamente una pregunta? Sí, Ah, ya. solo uno, y ahora hay 4, en total son 5, ¿ya? Después dice Moreno Natalie, y eso está en Santiago en 100 palabras, Santiago de Chile 2011. Alguien, mire, mirándolo con esas características que recién yo dije, hay título, un epígrafe Santiago de 100 palabras, después Moreno Natalie, ¿no es cierto? Natalie Moreno en Santiago de 100 palabras. ¿Qué texto creen que es este? ¿Qué se imaginan? ¿Se pueden imaginar así solo con verlo? Yo quiero ver si pueden imaginarse. ¿Qué dijo, profe? Perdón, es que no lo estaba escuchando. Mira, con la característica que yo les dije, que mira, aquí hay una imagen, uno lo ve así a simple vista. Hay una imagen, hay un título que dice Santiago en 100 palabras, sabemos de dónde lo sacaron, tenemos ahí a la persona Natalie Moreno, en Santiago 100 palabras. ¿Qué tipo de texto será? Uy, chiquillo, voy a ir a cerrar una llave porque tiene loca porque está goteando, espérense. Hay que cuidar el agua, entonces no hay que esperar y me tenía que hacer, llegaba, ay, ya estaba media, ya. ¿Qué se le ocurre, chiquillos? ¿Qué texto Como algo de qué es lo que has vivido en Santiago, o cosas así, opiniones de Santiago. Viene de Santiago, ya, a ver, vamos si corresponde a eso. ¿Alguien se anima a leerlo, chiquillos? De lo que están. ¿Quién dijo yo? Ya, profe, yo Ya, lo leo. lea, ¿Ya empiezo? empieza. Ya. Santiago en 100 palabras. La desordenada. A doña Clara te la encuentras en la esquina de Bandera con Catedral. Se la pasa tejiendo animalitos con coloridas hebras de crin de caballo que ella misma tiñe. En un trapo extendido en la vereda descansa su delicado zoológico, en el que se niega a pinchar con alfileres aunque se le huele. Por eso, día por medio, a un taxista le golpea el vidrio una libélula azul o a una señora pituca le pega en el ojo una ranita anaranjada. Doña Clara no hace ni el amago de rescatarlas. Se ríe nomás de la cara que pone la gente. Moreno Natalia en Santiago, 100 palabras. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién me leyó? Que yo no veo, aquí veo a la Natalia y a la Valentina nomás. Yo, Yo. Lector Soto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahí, alguien después de leer ahí que leyó Héctor, ¿puede identificar más si corresponde a lo que me decía la Vale de que hablaban de Santiago? No, no es específicamente de eso, de lo que dije yo. Pero puede, porque si alguien, chiquillos, si ustedes, no específicamente, pero si alguien
ha ido a Santiago sabe que estas son calles, Bandera con Catedral, que están en el centro, cerca de la Moneda, ¿ya? Cerca de la Moneda son calles que están ahí, en pleno centro de Santiago, donde está el Paseo Ahumada y todo eso. Y aquí dice Santiago en 100 palabras, la desordenada. ¿Qué será, chiquillo? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué hace ahí el... ¿Quién será esta? A ver, démosle con una pista más que hay aquí. Dice que Natalie Moreno. ¿Quién será Natalie Moreno? La autora. Ya, la autora. Muy bien, como me dijo usted. Si me dijo que... ¿Un poema o no? Si fuera poema, ¿cómo debería estar escrito? Con verso y Claro. estrofa. No, no es un poema. No es un poema. Entonces, Un texto informativo. no, más cerca de lo que dice Héctor. Héctor es el que me está hablando, ¿no es cierto? ¿Sí? Más cerca de lo que él está diciendo. ¿Qué es lo que es? No es un poema. No es un poema porque mismo me dijo que el poema está escrito en verso, pero va por ahí. Va por ahí. ¿Qué es lo que es? Es que yo no sé cómo se llaman las demás cosas, pero hay una que es como parecida. Es que ustedes lo conocen esto. Si ustedes lo saben. Recuerden que Santiago en 100 palabras es un concurso que hacen, sí, Sí, pero es un concurso de algo en específico, no son poemas. no son poemas. Poesía. ¿Era como un cuento? Ahí está. De un cuento. Que no le Como cuando nos decían claro que era un cuento en 100 concurso. palabras o que tenga 100 palabras y cosas así, ¿o no? Exacto. ¿Se acuerdan que yo el primer semestre también invité y varias personas tuvieron buena nota porque una nota más, un 7 a los que participaron en un concurso de minicuento, que ahí los tengo. No los tengo yo, ya se los pasé al profe David y él está haciendo una performance con esos cuentos y tenía que tener esa característica. ¿Se acuerdan? Que fuera de 100 palabras y que tratara de algún tema que de Olmué, o tuviera la palabra Olmué, Narváez, la calle 21 de Mayo, algo que tuviera de allí. Y esto que lo O el agua también era, profe, ¿no? En el agua, sí. El tema del agua. Del agua y de la Sí. pandemia. Podía ser cualquiera de los tres temas. Podía ser de Olmué, del agua y la pandemia. Cualquiera que le llamara la atención. Y ahí me hicieron no, nadie me hizo del agua. Me hicieron de la pandemia y de Olmué. De los cuentos que recibí yo. De los dibujos hicieron del agua. Es que lo del agua era que el trabajo que teníamos que hacer también en tecnología nosotros, entonces por eso varios mandaron del agua. Exacto, sí. Sí, porque el profe Julio estaba muy interesado y ahora dicen que hizo un mural muy bonito en el liceo. ¿Lo viste tú, Maca? No, todavía no voy, me toca ir para la próxima semana, así que ahí Porque voy te a ver. toca con el tercero a ti. Sí, Sí. el tercero ya no te tocaba esta semana. Y se supone que todos han alabado, que dijo el director que era bastante sobrio, no sé, bonito. Ahí veamos, bueno, tiene mucho talento el profe Julio, entonces todas las cosas le quedan maravillosas. Ya, miren, y aquí, no sé quién me dijo que al final que era un cuento y lo identificó, porque fíjense, miren, a Doña Clara te la encuentras en la esquina de Bandera con Catedral. Eso es una cosa que es normal. El Héctor dijo, creo. Claro. El Después Héctor dice, dijo que se la pasa tejiendo animalitos con coloridas hebras de crin de caballo que ella misma tiñe. ¿Ustedes conocen qué es lo que es la crin del caballo? ¿Qué es lo que es la crin del caballo, chiquillo? Una parte del cuerpo, ¿o no? Sí, parte del cuerpo, pero ¿qué cosa específicamente? Si ella teje con ellos y las tiñe. ¿Qué es lo que es del caballo? El pelo, El ¿o no? pelo, claro, el pelo, lo que les corre, a veces la cola, etc. Dice, en un trapo extendido en la vereda descansa su delicado zoológico, ¿ya? El que se niega a pinchar con alfileres aunque se le vuele, ¿ya? Porque ella teje animalitos. El que se niega a... aunque se le vuele. Por eso, día por medio, a un taxista le golpea al vidrio una libélula azul o a una señora pituca le pega en el ojo una ranita anaranjada. Piensen, chiquillos, si ella tiene un paño así, imagínense, un paño
en el suelo. En el suelo. Ahí teje algunos animalitos. ¿Es posible que le peguen el ojo a una señora? ¿Podrá haber una situación normal, pues chiquillos? Un viento que le pegue. ¿Esto es una situación normal? ¿Dirían ustedes? ¿Realista? Y la señora se ríe, pues. Se ríe cuando pasa eso nomás. ¿Será algo que pueda pasar? ¿Sobre el pájaro? ¿O no? ¿Se ríe? No, ¿qué lo que era? No me acuerdo. Ella teje animalitos, ¿ya? Y los deja ahí en una, no dice si los vende ni nada, sino que los deja en un paño en el suelo. Porque ahí dice, se pasa tejiendo animalitos con coloridas hebras de crin y caballo que misma tiña. En un trapo extendido en la vereda, dice, en un trapo extendido, ¿no es cierto? En un paño, en un trapo extendido en la vereda, descansa su delicado zoológico, el que se niega a pinchar con alfileres. Los animalitos que hace, que hará la libélula, la ranita y todos los animalitos que hace, los pega ahí, no los pega con alfileres. Entonces, de pronto dice que le pega una libélula en el, ¿no es cierto?, al taxista, ¿no es cierto?, en el vidrio del taxista. Y después a una señora pituca que pasa por ahí, le pega en el ojo. ¿Eso podría pasar con alguien que teje animalitos chiquititos? Que estén en el... No, entonces, O sea, es como una metáfora. Sí, es como una metáfora y una historia, ¿cómo diríamos? Cuando no son... Como ficticia. Ficticia. Exacto, ficticia, ¿no es cierto? Y cuando vemos como cosas paranormales, aquí no están como paranormal, pero como fuera de la realidad, algo que rompe el normal transcurso de la cotidianidad, se llama que es una historia fantástica, ¿no es cierto? Una historia que, porque estas cosas no pasan a nadie que deje algo en el suelo cuando nosotros, hoy día que hay tanto, ¿no es cierto?, comercio ambulante, a nadie, yo he pasado montones de veces por el centro de Villa Alemana, que no sé si ahí la compañera que está nueva puede saber que en el centro de Villa Alemana hay mucha gente que vende en la calle, y nunca, por más que el día esté feo y todo lo demás, y haya viento, nunca a nadie le ha llegado algún elemento de todas las cosas que venden, ni los tomates, ni las paltas, ni ¿no es cierto?, que aquí venden hasta frazadas y montones de cosas, a nadie le ha llegado de alguna. Entonces, en este caso dice, porque no hay un huracán, que en una situación le voló estos animales y le pegó a la señora Pituca. Y como habla de señora Pituca también, uno sabe que está hablando de una cosa que no es normal, ¿no es cierto? No es una situación que aquí no la podríamos confundir al decir ahí pituca, no la podríamos confundir con una noticia, no la podríamos confundir con un reportaje, una entrevista, ni el poema, como me dijo el compañero antes. Él entendió que había aquí una cosa, yo creo que entendió que había un tema connotativo, había un tema más como inventado. Él captó eso, ¿no es cierto? Captó eso, solamente que me dijo el texto contrario. Ya, entonces, chiquillos, vamos con las 4 preguntas que nos quedan. ¿Cuál es el propósito de un cuento? ¿Cuál será ese propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué se escribe? Además, profe, que en Santiago anda todo el mundo alterado, entonces ¿usted cree que un taxista va a aguantar que le llegue un bichito? Un bichito largo. Sí. Andan todos apretados, rápido. Claro. Peleas por mucho menos. Por mucho menos, y la señora ahí está feliz, pues. Está Claro. feliz. No. Habría muchos más. Si allá ese por espacio pelean en Santiago, uno se da cuenta. Entonces, es muy raro esta situación. ¿Cuál será el cuento? Con la misma palabra me lo pueden decir. ¿Cuál será el propósito? ¿Qué hace un cuento? Narrar una historia ficticia. Eso, muy bien, muy bien. Narrar, ¿la Natalie me lo dijo? ¿Sí? Narrar una historia ficticia, ¿no es cierto? Eso, muy bien. Narrar, pueden usar sinónimos. Narrar, contar, relatar, ¿ya? Cualquiera de esas opciones sirve. Entonces, contar una historia ficticia. Y sinónimo, ¿cuál dijimos de ficticia? ¿Cuál otra palabra podemos usar? Que en este caso específicamente, ¿cómo dije que se llamaba cuando se rompe la cotidianeidad?
Fantástica. Fantástica. ¿No es cierto? ¿Cuál es el propósito de contar? Pueden ponerme una historia ficticia, porque todos los cuentos, chiquillos, cuentan historias ficticias. Todos. Aunque se parezcan mucho a la realidad, pero todos cuentan cosas ficticias. Pero algunos son muy... cuentan situaciones realistas, cotidianas, y otros cuentan historias fantásticas, entonces, o maravillosas. Y en este caso es una historia fantástica, podríamos ponernos más exquisito y poner maravillosa, pero no, dejémosla en fantástica nomás, y porque no pasaría en ninguna situación normal, chiquillo. Y también por lo mismo que dice la profe, que uno tiene el conocimiento, que en pleno centro de Santiago la gente anda apretadísima, muy apurada y con el genio no muy bueno. Eso no podría pasar. Esto lo pueden sacar fácilmente. ¿En qué medio fue publicado, chiquillos? El 21 de noviembre de 2011. Ya, esa es la fecha, pero el medio. En la página web de Santiago en 100 palabras. Eso, ahí está. En la página web de Santiago en 100 palabras. Y si le quiere aumentar el 21 de noviembre, también está bien, ¿ya? Pero principalmente, como habla de medio, es el lugar, ¿ya? El medio es el lugar. Uno a veces lo dice de internet, en la televisión, en el diario. Esos son los medios, ¿ya? Y aquí el medio, obviamente, el internet, pero es una página específica que el www de Santiago en 100 palabras. Observa la silueta, dice, y determina la forma en la que se organiza la información en el espacio de la página. ¿Qué tienen que hacer acá? Es identificar qué elementos tiene. ¿Qué tiene este texto, chiquillos? Empieza con... ¿Cuál era la pregunta? Aquí hay que observar los elementos y comentarlos, decir qué elementos tiene este texto para identificarlo como tal, que ya ustedes ya lo identificaron. ¿Qué elementos tiene? Un título. ¿Ya hay algo parece? Dígalo de nuevo. Un título. Es, bien. Tiene un título, ya. ¿Qué más tiene? Profe, tiene como 2 títulos, ¿no? Sí. Título y subtítulo o Exacto. pretítulo. Este es un epígrafe, que se llama, un título tiene un epígrafe que de dónde lo sacaron, ¿no es cierto? Que el Santiago en 100 palabras, lo puede poner, ¿no es cierto? Tiene, esto se llama así epígrafe, ya, porque está sobre epi, ya, sobre el título, tiene un epígrafe, tiene el título, ¿qué más tiene? Un párrafo. Tiene un párrafo, que es el texto, El cuerpo. el cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo del relato, ¿no es cierto? Es que aquí es un mini... Ah, quería preguntarles eso ya, pero no sé si me escucharon, pero lo vamos a ver. Aquí hay solamente un párrafo, ¿no es cierto? Es un cuento. ¿Y qué más tiene? Una foto también. La foto, ¿no es cierto? Muy bien, la foto. ¿Y qué más? Por último, ¿Y la fecha? la fecha, La página web. la página web. ¿Y quién es Natalie Moreno? La autora. La autora. Entonces, tiene el título, el epígrafe, el texto, que no es cierto que es el mensaje, que es el cuerpo de la autora, la página web y la fecha. Vayan anotando ahí, chiquillos, para que... Profe, pero lo de abajo, ¿eso cómo se llama? Pie de texto, bajada, Esto, información adicional. claro, no, solamente usted tiene que nombrarlo como la fuente, ¿ya? La fuente, le podríamos decir, Bueno. ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué es la autora, la página de la página de internet y la fecha? Esto es todos los textos que nosotros les vamos a presentar en clase, y aquí yo les presento, todos vienen con el lugar de donde lo sacaron, porque eso también nos da pista para saber qué es lo que es. Y por último, chiquillos, ¿a qué tipo de texto corresponde? Pero no quiero que me digan solamente cuento, porque, por ejemplo, ustedes leían cuando eran pequeños el cuento infantiles como La Cenicienta, La Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, ¿no es cierto? Todos esos cuentos que tenían varias páginas.
como 10, 12. Pero aquí solo hay un párrafo. ¿Cómo se llaman estos cuentos que son cortitos? Mini cuento. Mini cuento. Entonces, específicamente, indica a qué tipo de texto corresponde. Corresponde a un Mini cuento. mini cuento. Corresponde a un mini cuento. A ver si podemos hacer un repaso de las 5 preguntas. Solo 5 preguntas para que yo después, en el día, chiquillos, en el día, les subo la guía, pero trato de hacerla ahora. Para que la puedan resolver y yo se las evalúe y para saber si tienen el 7 al tiro. ¿Ya? Entonces, en la primera, ¿no es cierto? La primera pregunta tenía que ver con el texto este de la película Footloose. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Cuál era el propósito o a qué tipo de texto correspondía este fragmento, chiquillo? A un comentario y a un texto informativo. Exacto. A un comentario y a un texto informativo. Para que él no lo haya alcanzado a leer, a escribir, chiquillo, ahí tienen, lo dijo la compañera de nuevo, a un comentario, a un texto informativo. Después, ahí vimos toda la forma como deberíamos, ¿no es cierto?, identificar. Profe, ¿la síntesis la hay que escribir sí o sí o no es necesario? Ya, escríbanla, sí o sí. Sí, escríbanla sí o sí Ya, para que la escribo. no se olviden. No se olviden, escríbanla porque esto, chiquillos, como le he dicho, no solamente es, aquí ustedes están desarrollando habilidades que son para todas las lecturas, no solo para el lenguaje. Entonces, ustedes también cuando los profes les van a, por ejemplo, en historia no solamente hay texto informativo, también hay cartas. Hay muchas cartas, hay mapas, hay gráficos. Entonces, eso tienen que identificarlo también. Y acá, ¿cuál era el propósito de este texto que leímos de aquí de la desordenada? Era narrar una historia ficticia, ¿era la primera pregunta? Sí, Sí. narrar una historia ficticia. Yo les dije que también podían poner en vez de ficticia, ¿cuál palabra? Era fantástica, ¿no? ¿Cómo era? Fantástica. Muy bien. Porque a nadie le pasa eso. En la segunda, ¿en qué medio fue publicado? En la página web Santiago en 100 palabras. Exacto, muy bien. En la página web, Santiago en 100 palabras, si quiere anotar la fecha también. ¿Qué cosas tenía este texto? Observa la silueta y determina la forma en que se organiza. ¿Qué determina la forma? Un título, un el título, el epígrafe, cuerpo, un párrafo, párrafo. un cuerpo, una foto, una fecha, y la página web y la autora. Muy, muy bien. Y por último, ¿qué texto es este? Corresponde a un mini cuento. Mini cuento. Ya. Espero, supongo que está bien. ¿Hay alguna duda, chiquillo? Profe, deje la síntesis un rato para copiar. Espérese. Deja subirla. ¿Hay alguna? Profe, pero después va a subir este texto, ¿cierto? Obvio, sí. No. Ustedes saben cómo trabajo, pues ya me conocen me vieron todo el semestre y todo el semestre hemos hecho lo mismo, chiquillos. Entonces, esto es la idea que aunque suene como repetitivo y como latoso, pero ustedes al saber ya lo que hace la profesora, tienen más posibilidades que les vaya bien, pues, porque no se encuentran con sorpresas. Entonces, sí, en esta guía al menos siempre va a ser lo mismo, chiquillos. Nos quedan 2, 4, después de estas 4 guías. Estas son 3 y ponemos una nota. La primera nota del semestre. Y después con las otras 2, la que sigue, la otra nota. ¿A todo el semestre? No, esto es el principio. No. Si usted, el semestre pasado yo alcancé a ponerles 5 notas. Alcancé a ponerles 5 notas.
en algunos casos, o 6, no me acuerdo. Pero bueno, aquí las tengo, espérate. A ver, pásame. Sí, en otros casos 6 por el mini cuento. Sí, en algunos casos, claro. Mini cuento 6. Y no, acuérdense de, es importante, chiquillos, que tengan, voy a dejar de, bueno, ahí me avisas, vale, para que puedas anotar. Sí. Claro, eran 3 notas más 2, 5. Y después el mini cuento, algunos que lo hicieron. Ni una duda, chiquillo, consulta, pregunta, inquietud, cuestionamiento, algo que se les pasó. O podría haber pasado. Ya, listo, profe. Ya terminé. Profe, ¿para cuándo es la tarea? Tiene que ser, miren, tienen